Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, un viaje lleno de romance, de amor y por supuesto de París. Nuestro título de hoy es Anne y Kerem, aniversario romántico en París, y si eres fan de las historias de amor que te sacan una sonrisa y te hacen creer de nuevo en la magia, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Vamos a sumergirnos en los detalles de cómo esta pareja icónica celebró su aniversario en la ciudad del amor, descubriendo los lugares que eligieron, las experiencias que vivieron y, quién sabe, tal vez hasta aprendamos algunos trucos para hacer nuestras propias celebraciones aún más especiales. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, les recuerdo como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras aventuras y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido increíble. Y ahora sí, ponte cómodo, sírvete algo rico y vamos a París. Imaginen esto, el aire de París, las luces titilando, la Torre Eiffel brillando en todo su esplendor, y en medio de todo ese encanto, Anne y Kerem celebrando su amor. Uf, solo de pensarlo se me eriza la piel. Han sido meses o quizás años de especulaciones y deseos de los fans por ver a esta pareja junta de forma oficial, y qué mejor manera de hacerlo que en un escenario tan emblemático. Los rumores sobre su aniversario romántico en París comenzaron a circular con fuerza y, para nuestra alegría, las redes sociales se llenaron de pequeñas pistas y fotos que confirmaban esta escapada mágica. Lo primero que quiero destacar es la elección del destino. París no es solo una ciudad, es un estado de ánimo, es el epítome del romance. La idea de que Anne y Kerem, después de todo lo que han vivido juntos, profesional y quizás personalmente, hayan elegido precisamente este lugar para celebrar su amor, nos dice mucho sobre la importancia que le dan a los momentos significativos. Se rumorea que su estancia fue de unos días, lo suficiente para empaparse de la atmósfera parisina y disfrutar de experiencias inolvidables. Ahora, ¿dónde se alojaron? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trató de un hotel cualquiera, sino de uno que respire lujo y romanticismo. Se habla de un hotel boutique de 5 estrellas en una zona privilegiada, quizás cerca del Sena o con vistas a algún monumento histórico. Imaginen despertar con la Torre Eiffel de fondo, disfrutar de un desayuno en la cama con croissants recién hechos y mirar por la ventana el amanecer sobre los tejados parisinos. Este tipo de detalles marcan la diferencia, ¿no creen? No se trata solo de visitar lugares, sino de vivir una experiencia completa, donde cada rincón evoca romance. Y por supuesto, no podemos hablar de París sin mencionar la gastronomía. Se dice que Anne y Kerem disfrutaron de cenas íntimas en restaurantes con estrella Michelin, degustando lo mejor de la cocina francesa. Imaginen una mesa a la luz de las velas, una copa de champán burbujeante y platos exquisitos preparados con maestría. Pero no todo fue alta cocina. Estoy segura de que también se permitieron disfrutar de los placeres más sencillos, como un paseo por las orillas del Sena, comprando un helado y compartiendo risas mientras veían los barcos pasar. La clave de un aniversario así es el equilibrio, ¿verdad? Entre la opulencia y la sencillez, entre los grandes gestos y los pequeños detalles que llenan el corazón. ¿Y qué actividades realizaron? Aquí es donde se pone aún más emocionante. Además de las típicas visitas turísticas que, seamos sinceros, son imperdibles en París, parece que se enfocaron en experiencias más personales y románticas. Se habla de un paseo en barco privado por el Sena al atardecer, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua. ¿Hay algo más romántico que eso? Imaginen estar allí solos con la ciudad dorada a su alrededor, sintiendo la brisa en el rostro y la compañía perfecta a su lado. También se menciona una visita a uno de los museos más emblemáticos, quizás el Louvre, pero no para ver todas las obras, sino para compartir un momento íntimo frente a alguna pintura que les transmita algo especial. Se trata de crear recuerdos, de dejar huella en lugares con historia. Y no podemos olvidar las calles. Anne y Kerem, como cualquier pareja enamorada, seguramente se perdieron por los encantadores barrios de París. Imaginemos un paseo por Montmartre visitando el Sacré-Cœur y disfrutando de las vistas panorámicas de la ciudad. O quizás un paseo por el Marais descubriendo sus boutiques, sus cafés y su ambiente bohemio. Son esos momentos de descubrimiento compartido, de caminar sin rumbo fijo de la mano, los que verdaderamente forjan el vínculo. Se dice incluso que visitaron alguna pastelería icónica para probar los famosos macarons, compartiendo sabores y sonrisas. Ahora entrando en detalles más personales y
Siempre basándonos en lo que se ha compartido y especulado, la elección de la ropa, los pequeños detalles, todo suma. Imaginen a Ande luciendo un elegante vestido para una cena especial, y a Kerem impecable a su lado. Pero también imaginen momentos más casuales, paseando por la ciudad con atuendos cómodos pero con ese toque de estilo que los caracteriza. Estos pequeños detalles, aunque no sean públicos, son los que dan vida a la historia y nos permiten visualizarlos en ese escenario de ensueño. Un punto crucial en cualquier celebración de aniversario es el regalo. Si bien no tenemos información oficial, podemos imaginar gestos significativos y llenos de amor. Podría haber sido algo simbólico, una joya que represente su unión, o quizás una experiencia que habían soñado compartir desde hace tiempo. Lo importante es la intención y el significado detrás del regalo, el mensaje de te amo que se transmite a través de él. Y hablando de mensajes, estoy segura de que se dedicaron palabras de amor, promesas renovadas y miradas cómplices que lo dicen todo. También es importante mencionar el papel de los fans en todo esto. La comunidad de seguidores de Ande y Kerem es inmensa y apasionada. Cada foto, cada historia compartida en redes sociales, era analizada con lupa, desatando una ola de felicitaciones y buenos deseos. Es hermoso ver cómo el público se involucra y se alegra por la felicidad de sus ídolos. Este apoyo incondicional seguramente hizo que la celebración fuera aún más especial para ellos, sabiendo que su amor es celebrado por tantos. La elección de París para un aniversario también puede ser vista como una declaración. Es decir, nuestro amor es tan importante, tan hermoso, que merece ser celebrado en el lugar que simboliza la pasión y el romance por excelencia. Es un guiño a la fuerza de su relación, a la complicidad que comparten y a la decisión de seguir construyendo un futuro juntos. No es solo una escapada, es una afirmación de su compromiso y de la profundidad de sus sentimientos. Y ahora pensemos en cómo podemos inspirarnos de esta celebración. Si ustedes tienen un aniversario próximo, o simplemente quieren sorprender a su pareja, hay muchas ideas que podemos tomar de Ande y Kerem. Primero, el destino. No tiene que ser París, puede ser un lugar que tenga un significado especial para ustedes como pareja, un lugar que hayan soñado visitar juntos, o simplemente un rincón tranquilo y hermoso donde puedan desconectar. Segundo, la planificación. Un aniversario no es solo una cena, es una experiencia. Piensen en actividades que ambos disfruten, en sorpresas que los hagan sonreír y en momentos que creen recuerdos imborrables. Tercero, los detalles. No subestimen el poder de los pequeños gestos, una carta escrita a mano, una canción dedicada, una flor inesperada, o simplemente una conversación sincera sobre su relación. Y cuarto, la intimidad. A veces, lo más romántico es simplemente disfrutar del uno al otro, lejos de las distracciones del día a día. Se rumorea que también compartieron momentos de tranquilidad, quizás una tarde leyendo juntos en un café parisino, o simplemente paseando sin rumbo, disfrutando de la compañía mutua. Estos momentos de paz y conexión profunda son tan importantes como las grandes celebraciones. Es en la calma donde el amor se fortalece y se nutre. Finalmente, la fotografía. Si bien no fueron ellos quienes publicaron todo, las imágenes que se filtraron nos permitieron ser testigos de parte de su felicidad. Animar a los fans a compartir sus propias fotos románticas, etiquetándonos y usando un hashtag especial, podría ser una forma de hacer que todos se sientan parte de esta celebración. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido virtual por el romántico aniversario parisino de Ande y Kerem. Hemos explorado los posibles escenarios de su escapada, hemos imaginado los deliciosos manjares que degustaron, las actividades que compartieron y los detalles que hicieron de este viaje algo inolvidable. Lo más importante que podemos sacar de todo esto es la inspiración. La inspiración para celebrar nuestro propio amor, para crear momentos mágicos y para recordar que, sin importar las circunstancias, el amor merece ser celebrado con alegría, con pasión y con mucha, mucha dedicación. Para resumir, hemos hablado de la elección del destino icónico de París, de la posibilidad de un alojamiento de lujo, de sus experiencias gastronómicas y culturales, y de la importancia de los pequeños detalles y gestos de amor. Hemos visto cómo la comunidad de fans se une para celebrar la felicidad de sus ídolos y cómo podemos aplicar estas ideas a nuestras propias celebraciones románticas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué fue lo que más les gustó de esta historia, o si ustedes tuviesen la oportunidad de celebrar un aniversario en París, quejar.
Ian. Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto con más contenido emocionante. Hasta la próxima.